y serás corona de gloria en la mano de Jehová. Isaías 62:3. Iglesia Evangélica Centroamericana, Corona de Gloria. De Aldea Champoyat, San Pedro Zacatepeques, San Marcos, Guatemala, presenta su programa Reflexiones de Esperanza, Bienvenidos. Jesús quien te ama, quien por mí se entregó y sin vacilar. No volveré atrás, mi meta en Él está. Voy a avanzar por donde Cristo está al cuidado. Y tendré vida, hoy encontré la salida para ganar. No hay nada que perder, el mundo está atrás, dejo mis miedos, dicha, voy a luchar sin medida para llegar allí donde está Jesús, con Él vivir por siempre. No volveré atrás, hacia atrás, mi meta en Él está. No voy a vacilar, mi paso firme está. Tengo vida, hoy encontré la salida para ganar. No hay nada que perder, el mundo está atrás, dejo mis miedos, dicha, voy a luchar sin medida para llegar allí donde está Jesús, con Él tener vida, hoy encontré la salida para ganar. No hay nada que perder, el mundo está atrás, dejo mis miedos, dicha, voy a luchar sin medida para llegar allí donde está Jesús, con Él vivir por siempre. Allí donde está Jesús, con Él vivir por siempre. Estamos muy agradecidos con el Señor realmente por el privilegio y la bendición que Él nos da de prestarnos la vida y poder estar en este hermoso canal y también bendecido programa. Así es de que a cada uno de los hermanos quienes ya están en sintonía, pues que el Señor siga bendiciéndoles y a cada uno de los amigos, sin duda alguna hay amigos que están viendo
pues queremos desearle lo mejor y enviarle un saludo fraternal de parte de nuestro buen Dios. Así es de que reciban este saludo en esta hermosa hora. Para mí es un gran privilegio el poder estar aquí y poder compartir la palabra de Dios por unos momentos con ustedes, esperando que la palabra de Dios pues cumpla ese propósito en cada uno de nuestras vidas y que realmente podamos aprender de esos principios tan maravillosos que el Señor ha dejado para nuestra vida, para nuestra conducta y para poder alabar y bendecir el nombre de nuestro buen Dios. Así es de que bienvenidos a cada uno por nombre. En esta hermosa oportunidad vamos a tener el hermoso privilegio de meditar por unos momentos en la palabra del Señor y continuando con el estudio que hemos estado dando con nuestro hermano pastor, hermano Abidán, pues si está a su alcance, voy a invitarle a que abra su Biblia, o como hermano pastor siempre dice, ¿verdad?, que la encienda. Y vamos a estudiar unos versículos de la palabra del Señor y lo vamos a hacer en el Evangelio de San Mateo. San Mateo, su capítulo 5, y el día de hoy corresponde versículo 17 al 20. Así es de que aquí en estos versículos vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Versículo 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Después que el Señor Jesús ha estado enseñando a sus discípulos lo relacionado al testimonio, a la manera de vivir que debería de caracterizar a los hijos de Dios, a los seguidores de Jesucristo, la función que ellos tenían, que cada uno como creyentes tenemos que desempeñar en este mundo, pues ahora Jesús empieza a enseñar y a hablar a sus discípulos acerca de un tema muy importante, Y en realidad esta sección, este tema que el Señor va a hablar, está relacionado al cumplimiento de la ley, Para nosotros, y para ponernos en un poquito en el contexto del cual el Señor Jesús está enseñando a sus discípulos, quizás para nosotros el término ley no sea muy conocido o muy usado. En nuestro contexto siempre nos referimos, cuando hablamos a la palabra de Dios, nos referimos a la Biblia. Pero en el contexto en el cual el Señor Jesús está hablando, los judíos estaban más familiarizados con este término, ley, que en realidad la palabra ley se está refiriendo a lo que los judíos conocían como la Torá, que en sí está diciendo que esta palabra ley o la ley a lo que se refería es acerca de instrucción, ¿verdad? Acerca de la enseñanza, acerca de la revelación de Dios.
Entonces lo que el Señor Jesús está enseñando o se está refiriendo es en relación a lo de la palabra de Dios, a la ley, al Pentateuco, a los primeros 5 libros que encontramos en la palabra de Dios, que encontramos en la Biblia. Entonces, aunque el Nuevo Testamento tiene diversos significados, esta palabra ley en el Antiguo Testamento se refiere simplemente a la Torá, o conocido como Pentateuco, que como les decía, que son los primeros 5 libros de la Biblia, que están compuestos por Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y cuando el Señor Jesús está hablando y dice: no penséis que he venido para abrogar a la ley o a los profetas, está incluyendo lo que podríamos decir lo que se refiere al Antiguo Testamento, a la ley que Moisés había recibido, que son los 5 libros, y a la revelación que los profetas también habían recibido. Entonces el Señor Jesús empieza a poner la ley con la revelación que los profetas habían recibido al mismo nivel, ¿verdad? Al mismo nivel. Lo empieza a poner. Y en estos versículos vamos a ver 2 cosas que yo creo que son de suma importancia para usted y para mí. 2 cosas que yo lo he resumido en estas 2 cosas. Y la primera cosa que vamos a ver en estos versículos que el Señor Jesús está enseñando es el valor de la palabra. Y la segunda cosa que vamos a ver es practicando la palabra. Bajo Esdras, bajo el profeta, bajo Esdras, llegó a ser la base, la ley, llegó a ser la base de la sociedad del pueblo de Israel y determinaba los detalles más básicos de la vida religiosa, cultural y moral de cada judío. Cuando uno lee la palabra del Señor, y especialmente si usted, para ponerlo en contexto, leemos lo que dice Nehemías capítulo 8, ahí vamos a ver cómo el pueblo de Israel empezó a darle una suma importancia a la palabra de Dios, porque prácticamente la ley era la base para la vida, para la conducta, y como he mencionado, era la base religiosa, cultural y moral de cada judío. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Después de Esdras surgió un nuevo grupo de líderes espirituales que, como vamos a estudiar en la palabra del Señor, estos líderes se llamaban los escribas. Los escribas. El centro de la vida religiosa pasó del templo a las sinagogas. Ya el templo ya no era, por la distancia y por todo lo que acontecía, ya no era frecuentado por muchos de los israelitas. Entonces empezó a funcionar lo que se llaman sinagogas, grupos de personas, ¿verdad? De esta manera, la ley perdió su función original. Este grupo de personas que salió, los escribas, los fariseos, los maestros de la ley, estaban dándole una interpretación no correcta a la palabra de Dios. Entonces, desde esa época, desde que el pueblo de Israel regresó del exilio, este grupo empezó a surgir y empezó a darle otra interpretación a la palabra del Señor. Y entonces la ley perdió su función original. La función original era de gobernar la vida comunitaria del pueblo redimido, del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, para transformarse en un aparente medio de vida. O sea, ya la ley perdió
su estado original, su propósito, ¿verdad? Y entonces, puesto que quien cumplía cabalmente la ley, vivía, ¿verdad? Este concepto tergiversado de la ley dio lugar a exageraciones en la interpretación de la palabra de Dios. Entonces, cuando Jesucristo vino, este grupo de intérpretes de la ley tenían una influencia muy grande en el pueblo judío. Pero la influencia que ellos tenían era una influencia negativa, porque daban una mala interpretación a lo que nosotros podríamos decir la palabra del Señor. El mensaje de la salvación, uno de las malas interpretaciones, o algo que los fariseos, que los maestros de la ley enseñaban, era que el mensaje de la salvación por medio de la fe en Cristo contradecía lo que los intérpretes de la ley estaban enseñando. ¿Bien? Prácticamente los intérpretes de la ley, o este grupo llamado los fariseos, daban una mala interpretación a la palabra de Dios, a la ley, y entonces ellos querían agregarle, o le estaban agregando algo a la palabra de Dios que Dios realmente no había mandado. Entonces, el mensaje de la salvación por medio de la fe en Cristo contradecía lo que los intérpretes de la ley estaban enseñando. Ellos enseñaban que la salvación se daba por cumplir la ley. Lo que hoy en día podríamos decir en nuestra actualidad, que muchas veces hemos escuchado, hemos oído, que a veces las personas, ¿verdad?, quieren agregarle las obras para conseguir su salvación. Y prácticamente esto se estaba dando en los tiempos del Señor Jesús. Y entonces el Señor Jesús viene a interpretar correctamente como debería de ser la interpretación de la palabra de Dios. Entonces, lo que los escribas, lo que los maestros de la ley estaban enseñando es de que para ser salvo tenían que cumplir a su cabalidad la ley. E incluso este grupo de personas había añadido más cargas que ni ellos podían llevar. Entonces el Señor Jesús viene a darle una interpretación correcta de la palabra del Señor. Es lo que leímos en el versículo 17, cuando dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Para cumplirla. Les decía que dos cosas importantes vamos a ver en estos versículos. Primero, el valor de la palabra. Bajo el concepto que los fariseos, que los escribas, que los maestros de la ley estaban enseñando, la palabra de Dios había perdido su valor. Y estos líderes religiosos estaban poniendo las tradiciones de ellos por encima de la palabra del Señor. Entonces la palabra de Dios había perdido su valor, había perdido su propósito, ¿verdad? Por eso digo que lo primero que vamos a ver es el valor de la palabra de Dios, el valor de la palabra. Jesús corrige, en primer lugar, Jesús corrige el error y la mala interpretación de los fariseos. Jesús corrige el error y la mala interpretación de la palabra de Dios de este grupo religioso. En otra versión, en la Nueva Versión Internacional, este mismo versículo dice de la siguiente manera: no penséis que he venido a anular la ley o a los profetas.
No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Cumplimiento. Según el diccionario, esta palabra anular quiere decir dejar sin efecto, suspender algo o desactualizarlo. Los fariseos quizás pensaban que el Señor estaba, y claramente lo habían demostrado, porque parte de eso fue su acusación, que ellos pensaban que el Señor Jesús estaba violando la ley. ¿Por qué? Por ejemplo, uno de tantos ejemplos que uno encuentra en la palabra del Señor, cuando los fariseos le reclaman y le dicen, ¿por qué tus discípulos no se lavan la mano como nosotros lo hacemos? Hacer el ritual que ellos hacían. Bueno, eso no decía la ley. Ellos lo habían agregado. Entonces, por eso, Jesús corrige el error y la mala interpretación de los fariseos. Jesús vino para darle la interpretación correcta a la ley, a la palabra de Dios. A eso vino Jesús. Cuando la palabra del Señor dice, o cuando Jesús dice, no penséis que he venido para abrogar a la ley o a los profetas, sino he venido para cumplir. Jesús lo que está diciendo es que Él no vino para dejar sin efecto la palabra de Dios. No vino para quitarle autoridad a esos principios que el Antiguo Testamento da para cada persona. Jesús no vino para anularla. Jesús no vino para quitarle autoridad. Jesús no vino para anular los principios del Antiguo Testamento, sino el Señor Jesús vino para cumplirla. Jesús deja en claro que todos los mandamientos tienen un mismo carácter de autoridad divina. Eso es lo que Jesús deja en claro, que todos los mandamientos tienen el mismo carácter. Entonces, por eso uno de los puntos muy importantes que uno puede encontrar aquí en el primer versículo, o en el versículo 17 y versículo 18, lo primero es que Jesús corrige el error y la mala interpretación de los fariseos. Lo segundo, hay algo maravilloso. El versículo 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Podemos mencionar aquí que todo lo que está escrito tendrá su perfecto cumplimiento. Lo que Jesús está diciendo aquí es que todo lo que está escrito en la palabra de Dios, todo lo que está escrito en la Biblia, todo lo que estaba escrito en la ley, lo que los profetas habían dicho, todo tendría su firme cumplimiento, su perfecto cumplimiento. Por eso el Señor Jesús usa esto. De cierto, de verdad, de veras les digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Entonces, qué maravilloso es que usted y yo tenemos este libro tan hermoso, que es la palabra del Señor. Y que en este libro podemos encontrar seguridad, podemos encontrar confianza, podemos encontrar convicción. Mire, uno lee muy buenos libros de muy buenos autores. Hay muy buenos libros, pero ningún libro se compara a la palabra de Dios. Porque todo lo que encontramos aquí en este libro tan maravilloso, todo lo que está escrito tendrá su perfecto cumplimiento. Aquí hay dos cosas muy importantes que quiero dejarle en su corazón y en su mente para que podamos meditar en la palabra del Señor. Primero, este mundo es transitorio, pero la palabra de Dios es eterna. Mire, lo primero que quiero dejarle en su corazón, quiero dejarle en su mente, es que este mundo es transitorio, este mundo va a pasar. Hasta que todo esto se acabe,
la palabra del Señor va a ser cumplida. Entonces, este mundo es transitorio, pero la palabra de Dios es eterna. Encontramos un hermoso ejemplo de esto que estamos hablando. Lo encontramos en el Salmo número 19. Y lo vamos a leer para tener una referencia de lo que estamos hablando. El Salmo número 19, su versículo 9 dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Entonces, este mundo es transitorio, pero la palabra de Dios, esa palabra es eterna. Segundo, los propósitos de Dios jamás serán frustrados o cambiados hasta la totalidad del cumplimiento de la palabra. Miren, los propósitos de Dios jamás serán cambiados, jamás serán frustrados hasta que todo llegue a su cumplimiento. Por eso usted y yo somos tan dichosos, porque podemos confiar en la palabra del Señor. ¿Qué implicaciones tiene esto para la vida del cristiano? ¿Qué implicaciones? ¿En qué implica esta palabra para la vida del cristiano? Número 1, si Jesús valoró todas las escrituras, nosotros ¿qué debemos de hacer? Hubo un tiempo que la palabra de Dios, que las escrituras habían perdido su valor. Habían perdido, no porque ya no, sino porque el ser humano, porque este grupo religioso había hecho que ese valor se perdiera. Una mala interpretación. Entonces, si Jesús valoró todas las escrituras, nosotros debemos de hacer lo mismo. Miren. Por eso me encanta lo que la palabra del Señor dice en 2 de Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios. Mire, toda la escritura. Usted y yo somos tan dichosos, tan bendecidos, porque tenemos la revelación de la palabra del Señor completa. En este sentido, los israelitas solamente tenían parte. Usted y yo tenemos toda la escritura. Tenemos 66 libros maravillosos que nos ayudan. No podemos solamente decir que el Nuevo Testamento es para nuestra actualidad. Tampoco solamente el Antiguo Testamento. Toda la palabra del Señor. Entonces, por eso digo, ¿qué implica esto para usted y yo como cristianos? Si Jesús valoró todas las escrituras, nosotros debemos de hacer lo mismo. La palabra, otra implicación que tiene para nosotros es que la palabra es eterna. Por tanto, sus promesas y juicios son eternos. La palabra es eterna. La palabra es eterna. Por tanto, sus promesas, sus juicios son eternos. Si el Señor en la palabra ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Por ejemplo, la hermosa promesa que el Señor Jesús dejó en San Juan capítulo 14, ¿verdad? Capítulo 14 y versículo 4. ¿Y sabéis a dónde voy? Y el versículo 1 en adelante, pero el 2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Mire, hay muchísimas promesas, pero también encontramos palabras de juicio. Y esta palabra se va a cumplir. Entonces, la palabra del Señor es eterna. Por tanto, sus promesas y sus juicios son eternos y son verdaderos. Primero, entonces, primer punto que podemos encontrar aquí en la palabra del Señor es
el valor de la palabra. Yo espero que usted y yo le demos el valor, que la apliquemos correctamente, que la apliquemos correctamente. Cuando hablamos de valor, no quiere decir que vamos a tener la Biblia, la palabra, en un lugar aguardado, que no se manche, que no lo podamos empolvar y que no lo usemos. No, el valor es darle una buena interpretación, aplicarlo a nuestra vida y vivir lo que la palabra dice. En segundo lugar, les decía que lo que vamos a ver en estos versículos es practicando la palabra. Porque la palabra del Señor dice ahí, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Bueno, otra característica que decían que lo vamos a ver, que decían los maestros de la ley, los escribas, los fariseos, y algo que el Señor Jesús les dice, ustedes hagan todo lo que ellos enseñen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque los escribas, los maestros de la ley, se caracterizaban por un cumplimiento de la ley a su totalidad y que no lo podían lograr. Entonces por eso aquí el Señor Jesús está diciendo, y se los voy a leer en otra versión, lo que dice la palabra del Señor en este mismo versículo. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practica y enseña, será considerado grande en el reino de los cielos. Entonces, debemos de practicar la palabra del Señor. En estos versículos, lo que encontramos es una advertencia a quien quiere clasificar los mandamientos del Señor. Es una advertencia a quien no pone en práctica la palabra del Señor. La justicia o la santidad de los fariseos consistía en no cometer ningún delito que los deshonrara exteriormente. Miren, la justicia o la santidad de los fariseos consistía en no cometer ningún delito que los deshonrara exteriormente, algo que se podía ver. Y por eso el Señor Jesús lo dice en Mateo 23, 1 al 7, que yo le animo a que usted lo lea. Jesús enseñó con palabras y acciones. Miren, Jesús enseñó con palabras y acciones. Su ejemplo debido es nuestro guía y nuestro estímulo. El ejemplo que el Señor Jesús puso, no solamente dijo que hicieran y Él no lo cumplía, no, todo lo que estaba sucediendo con los fariseos. Entonces el ejemplo del Señor Jesús debemos de seguir, cumplir, vivir la palabra del Señor. Qué importante es cuando uno lee 1, 2, 5 capítulos, qué hermoso. Pero la pregunta es, ¿cuánto aplicamos de eso que leemos? Por eso alguien dijo que no nos debemos de preocupar tanto de lo que no sabemos de la palabra de Dios. Pero sí debemos de preocuparnos por poner en práctica lo poco que sabemos. ¿Verdad? ¿En qué sentido nuestra justicia debe ser mejor que la de los fariseos? Bueno, los fariseos pensaban que agradar a Dios y recibir la salvación era por practicar detalladamente la ley y sus tradiciones. Miren, los fariseos pensaban que agradar a Dios y recibir la salvación era practicar detalladamente la ley. Yo espero que ese no sea el sentir y el pensar de nosotros como hijos de Dios.
Pensar que porque doy esto, que porque hago esto, el Señor va a perdonar alguna situación o algún pecado que yo cometí, porque a veces se piensa eso. Los fariseos pensaban eso. Entonces, esto es un punto que debería de ponernos a reflexionar, a pensar, cómo estamos actuando ante la palabra del Señor. ¿Qué implica esto que acabamos de leer para la vida del cristiano? ¿Qué implicaciones tiene? Primero, la palabra nos recuerda la necesidad de un Salvador. La palabra nos recuerda la necesidad de un Salvador. Nadie puede ser salvo por sus obras. Nadie puede ser salvo por medio de su religión. Nadie puede ser salvo por medio de su buena conducta. Nadie. La palabra nos recuerda la necesidad de un Salvador. Segundo, una mala interpretación nos desvía de la verdad. Cuando alguien le da una mala interpretación a la palabra del Señor, se desvía de la verdad. Cuando estamos añadiéndole o quitándole, estamos errando. Por eso es importante darle una buena interpretación a la palabra del Señor. Y esto únicamente lo vamos a lograr con la ayuda del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Por eso el hombre natural dice que no percibe las cosas espirituales. Pero nosotros como hijos de Dios sí la podemos percibir porque el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces, una mala interpretación nos desvía de la verdad. La palabra de Dios es para todos. La palabra de Dios nos corrige. La palabra de Dios nos advierte. La palabra de Dios nos exhorta. La palabra de Dios es para toda persona, pero especialmente para nosotros como hijos de Dios. Dos cosas que yo considero que son importantes para el discípulo, para el seguidor de Jesucristo. Primero, darle el valor que la palabra de Dios se merece. Segundo, debemos de practicar la palabra de Dios. Concluyo con una pregunta, y la pregunta es, a partir de hoy, ¿cuál será su actitud o nuestra actitud ante la palabra de Dios? ¿Cuál será nuestra actitud? ¿La vamos a valorar? ¿La vamos a practicar? ¿La vamos a vivir? ¿O solamente vamos a aparentar vivir un falso cristianismo? No, la palabra del Señor, la palabra de Dios es y debe ser la orientación y respuesta para sus discípulos. Mire, la palabra de Dios es y debe de ser la orientación, quien nos orienta, quien nos da, quien va delante de nosotros. La palabra de Dios debería de estar encima por nuestras costumbres, por nuestros estatutos. La palabra de Dios es lo primero en nuestra vida. La Biblia, aunque fue escrita por hombres, es un mensaje que procede de Dios, con la certeza, la seguridad y la paz que solo Dios puede producir. Hermanos, que el Señor nos ayude a poder darle un buen uso a la palabra de Dios. La Biblia no solamente fue escrita para darnos información. La Biblia no es para darnos información, sino la Biblia es para que transforme nuestra vida, para que por medio de ella, como hijos de Dios, vivamos de acuerdo a la voluntad de Él. Que el Señor nos siga bendiciendo, que el Señor nos ayude y que su Espíritu Santo nos guíe a darle un buen cumplimiento a la palabra de Dios. Oremos. Padre, gracias te damos en esta hermosa hora por tu palabra. Gracias, Señor, porque hay una fecha determinada, una fecha estipulada para celebrar la Biblia. Pero no debe de ser solamente en este mes donde nos interesemos en estudiar la Biblia.
Yo creo que la Biblia es una guía para el cristiano. La Biblia es como un mapa que nos lleva al lugar correcto. Ayúdanos, Padre, que tu Espíritu Santo nos ayude para darle una correcta interpretación. Aquellas personas, Señor, que quizás por una mala interpretación se han desviado, una mala aplicación, por favor ayúdanos. A nosotros, Señor, gracias por tu palabra y ayúdanos a hacerlo una realidad en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga y ánimo a seguir adelante, y continuamos con nuestro programa por medio de esta hermosa alabanza. La paz que no es circunstancial, es la paz que no depende de ausencia de guerra. Esa paz es la que tú me das, aún en medio de la prueba. Con ella me das la paciencia. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No es circunstancial, es la paz que no depende de ausencia de guerra. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón, todos tus pensamientos. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En el mundo tendremos aflicciones, pero en Jesús tendremos paz en nuestros corazones. Él nos prometió: mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.
Y qué bendición el poder aprender de la palabra del Señor, saber que es la palabra viva del Señor, que si la leemos transforma nuestras vidas y por supuesto nos transmite el amor que tanto tiene Dios por su creación y especialmente por el hombre y la mujer. Para nosotros es un hermoso privilegio, como les comentaba al principio, el poder compartir junto a ustedes a través de estos medios esa bendición que recibimos de parte de nuestro Señor. Y fíjese que yo quiero agradecer a usted que se comunica siempre, nos envía mensajitos y se quedó pendiente un saludo, le cuento. Tenemos dos hermosas niñas, es Maite y Lisette, que están cumpliendo años, así que muchas bendiciones para las pequeñas. Anhelamos con todo nuestro corazón que Dios las bendiga y este saludo va de sus padres, hermano Fabián Orozco y su esposa. Ellos nos están viendo en Cantón El Tesoro. Así que muchas bendiciones y ojalá que haya pastel el domingo, ¿verdad? Porque ahí nos traen un poquito también a nosotros, ¿verdad? Para completar esa celebración. Para nosotros es una bendición siempre saludarle y yo quiero agradecer siempre a nuestros hermanos de acá de Cablevisión Gómez por darnos ese espacio. Que Dios les bendiga y pues siga prosperando este negocio. Y hermano Hermelindo también pues le agradecemos por este espacio. Para nosotros ha sido un privilegio estar junto a ustedes en esta noche y ahora sí en vivo. Así que ya sabe, mande sus mensajitos, estamos ahí pues a través de la red de WhatsApp de Iglesia Corona de Gloria. Hay un número telefónico donde usted puede mandar sus mensajitos y pues aquí los vamos a leer para que usted se sienta contento y también sea incluido en nuestro programa. Bueno, yo espero en el Señor podernos ver el domingo una vez más a través de la escuela dominical. Mientras ese tiempo llega, que Dios les bendiga a mis hermanos, tengan una muy bendecida noche. Nos despedimos con esta última alabanza. Pronto iré a estar allá donde luchas no habrá y libre de pena yo estaré cuando Cristo volverá y mi alma llevará. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, a llevarme al dulce hogar, donde no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. A mi Jesús al fin veré, a su lado estaré, por siempre jamás del mal libertado, solo gozo reinará en la patria celestial. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, a llevarme al dulce hogar, donde no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor.
Iglesia Evangélica Centroamericana, Corona de Gloria, de Aldea Champoyap, San Pedro Zacatepeques, San Marcos, Guatemala, presentó su programa Reflexiones de Esperanza. Nos despedimos de su amable sintonía con el texto de Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hasta la próxima.